Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En este video vas a descubrir 10 ciudades que fueron abandonadas para siempre, así que ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? La ciudad chipriota de Varosha. A principios de la década de 1970, Varosha fue uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Era frecuentado por famosos y gente importante de la época. Pero en el año 1974, la historia de esta ciudad cambió para siempre, luego de que fuerzas militares turcas la invadieron. Cuando eso sucedió, los residentes de Varosha huyeron lejos para proteger sus vidas, y desde entonces se convirtió en una ciudad fantasma llena de edificios abandonados. Desde aquel incidente, la ciudad ha sido cercada y no se permite que nadie entre a la zona, a excepción de personal militar y de gente importante de las Naciones Unidas. Actualmente, los grandes edificios y hoteles que se construyeron en la playa de Varosha son el único indicio de que acá vivió alguien hace décadas. Así que se ve aterrador esto, ¿verdad? Solo que antes de pasar al siguiente puesto, te recuerdo que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, porque mi gato y yo compartimos datos curiosos todos los días que seguramente te van a encantar. Ruby, en Arizona. En el año 1910, el poblado de Ruby, ubicado en Arizona, se había convertido en una próspera ciudad gracias a una mina que producía oro, plata y otros metales valiosos. Pero solo 30 años después, en el año 1940, se convirtió en un lugar fantasma con casas y terrenos abandonados. ¿Sabes por qué? Fue justo en ese año que la mina cerró definitivamente y las personas tuvieron que buscar otras formas de ganarse la vida lejos de Ruby. Al no tener trabajo, la ciudad se fue quedando sin sus habitantes y en solo unos pocos meses todo fue abandonado para siempre. Y ahora es una ciudad fantasma. Ashgabat, en Turkmenistán. La ciudad de Ashgabat fue fundada en el año 1991 con la intención de ser una de las ciudades más importantes y lujosas de Turkmenistán. Con tal de cumplir con ese objetivo, el presidente de aquel país mandó construir edificaciones que batieron récords, hasta el punto de convertirse en la ciudad con más edificios de mármol de todo el mundo. De hecho, la ciudad cuenta con 543 edificios construidos con materiales de lujo. Hoy en día, la gran mayoría de esos edificios están abandonados y muchos ni siquiera fueron ocupados por nadie. El turismo tampoco ayuda mucho, ya que Turkmenistán es el séptimo país menos visitado del mundo. Qué lástima eso, ¿verdad? La ciudad de Centralia, en Pensilvania. A principios y mediados del siglo pasado, la ciudad de Centralia, en Pensilvania, era una ciudad en desarrollo donde vivían unas 3,000 personas. Lastimosamente, un día de 1962, varios trabajadores quemaron un montón de basura en el interior de una de las minas abandonadas que habían en la ciudad. Desde entonces, el fuego sigue ardiendo bajo el suelo gracias a la gran acumulación de gases que habían bajo tierra. Al ver esto, los residentes de Centralia decidieron abandonar sus hogares poco a poco, hasta dejarlo como lo ves ahorita, con la calle que conduce a la ciudad destruida y con las casas que una vez fueron el hogar de miles en abandono total. Se dice que el fuego bajo la ciudad sigue ardiendo y podría seguir así otros 250 años más como mínimo. Patrañas. Vení, orinarte sobre la ciudad no va a apagar el fuego. Ordos Cambashi. Ubicada en la Mongolia interior, Ordos Cambashi se construyó para ser una ciudad moderna en el año 2003. Para lograrlo, se realizó una inversión de 161,000 millones de dólares que permitió construir una enorme ciudad con capacidad para 300,000 personas. No solo se construyeron grandes edificios con una arquitectura increíble, como ya estás viendo, sino también grandes estadios deportivos y espacios públicos que serían la envidia de cualquier ciudad moderna que conozcas. Para mala fortuna de los inversionistas, solo 30,000 personas se mudaron a la ciudad y no 300,000 como se había planeado. Con el paso de los días y al ver el abandono, incluso esas 30,000 personas comenzaron a abandonar la ciudad hasta dejarla en quiebra. Ahora luce como un sitio fantasma digno de una película post-apocalíptica. En la actualidad, Ordos Cambashi es una de las ciudades abandonadas más grandes del mundo. Pripyat, en Ucrania. Fundada en el año 1970 para albergar a los trabajadores de una central nuclear cercana, Pripyat es una de las ciudades fantasmas más famosas y reconocidas del mundo. En su época de esplendor, Pripyat tenía más de 13,000 apartamentos, escuelas para 5,000 niños, decenas de tiendas y cafés, un cine, un pabellón deportivo, varias fábricas y hasta un hospital para atender a los enfermos. Era una ciudad muy desarrollada y las cosas parecían ir de fábula. Pero todo eso terminó el 26 de abril de 1986, cuando un reactor de la central nuclear de Chernóbil explotó luego de sobrecalentarse. Aquella explosión liberó radiación tóxica en el área cercana y toda la ciudad de Pripyat tuvo que ser abandonada rápidamente, dejando todo como un sitio fantasma. Luego de la explosión, los residentes de Pripyat fueron reubicados en la ciudad de Slavutich. Afortunadamente, en los últimos años parece que los niveles de radiación han disminuido de forma considerable y se ha permitido a algunas personas que puedan regresar a la zona de exclusión nuclear. Kolmanskop, en Namibia. A principios del siglo XX se descubrieron grandes depósitos de diamantes en una zona bajo el desierto de Namibia. Fue así como un grupo de mineros alemanes crearon un asentamiento que con el paso de los días se convirtió en la ciudad de Kolmanskop. Las primeras construcciones en la ciudad fueron levantadas en el año 1908 y poco a poco se fueron construyendo hogares para miles de personas y trabajadores. Desde el primer día se comenzó a explotar la zona hasta extraer grandes cantidades de diamantes que habían bajo el suelo. Se calcula que en el transcurso de unos años, más de 1,000 kilogramos de diamantes fueron extraídos del suelo de Kolmanskop. Pero como ya te imaginas, una vez que los diamantes se acabaron, Kolmanskop se convirtió en una ciudad fantasma. En el año 1954 ya no quedaba nadie, a excepción de casas y edificios que poco a poco están desapareciendo bajo el desierto.
La isla japonesa de Hashima. La isla de Hashima, a la que los locales conocen como la isla del acorazado, es una isla abandonada que está ubicada frente a las costas de Nagasaki en Japón. Fue fundada en el año 1887 y se convirtió en el lugar de las personas que trabajaban en las minas de carbón que están ubicadas justo debajo de esta isla. En su mejor época fue el lugar de más de 5,000 personas. La isla contaba con una casa club, sala de cine, piscina, jardines en las azoteas de los edificios y varias tiendas de conveniencia. Pero en el año 1974 las cosas cambiaron para siempre cuando la demanda del carbón se vino a pique. Sin trabajos que realizar, las personas tuvieron que abandonar la isla y ahora solo es una isla fantasma con acceso a turistas. La ciudad de Tianjin en China. Tianjin es una ciudad que comenzó a ser construida en el año 2007, pero que en la actualidad se encuentra prácticamente abandonada. La ciudad es una mini réplica de la ciudad de París, incluso tiene su propia Torre Eiffel. El proyecto pretendía atraer a turistas de todo el mundo, pero nunca terminó de arrancar y actualmente la ciudad está desolada. Se construyeron casas y apartamentos para que vivieran unas 10,000 personas, pero el último censo registró menos de 1,000 habitantes y es probable que esos pocos que queden terminen yéndose en los próximos años. Aunque el proyecto de crear una mini réplica de París se escuchaba como una buena idea en el año 2007, ahora se le considera como todo un fracaso. Las casas ovnis de Shanxi en Taiwán. Estas casas comenzaron a construirse en el año 1978, pero nunca pudieron ser finalizadas y rápidamente fueron catalogadas como un proyecto fallido. Solo 2 años después de iniciadas las labores de construcción, ya no había dinero y toda la ciudad quedó abandonada para siempre. Lo interesante de estas casas es que se dice que estaban malditas, ¿sabes? Varios trabajadores perdieron la vida bajo extrañas circunstancias y desde entonces han nacido todo tipo de leyendas. En el año 2008 se ordenó demoler todo el complejo de casas y ahora solo quedan unas cuantas en pie. Y eso es todo por hoy. Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.